Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar. Estoy muy contento de estar con todos ustedes y espero que lo que vamos a ver el día de hoy sea de gran información para ustedes para preparar un 2020 que definitivamente viene, digamos que algo complicado, no importa dónde vivas, la economía global y el mercado global está teniendo varias complicaciones y eso hace que las estrategias las tengamos que cambiar. Y esta es la razón de ser de este webinar. Así es que agradezco a todos los que están ahora sí que conectados y vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a tener abierto el chat, pero voy a estar leyendo sus preguntas hasta el final de la presentación para que tratemos de contestar todo lo que se pueda. ¿Les parece bien? Pues bueno, soy Miguel Carderi y empecemos con este webinar. Pues como les decía, soy Miguel Carderi y pues bueno, como ya lo platicamos ahorita en la introducción, el 2020 es un año que de por sí el 2019 fue complicado, el 2020 viene con muchos movimientos y muchos cambios. La realidad es que ya desde hace 15, 20 años la economía ha venido teniendo varios picos y varias depresiones a nivel mundial, porque como ya somos una economía global, como ya estamos en una economía también digital, hace que cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo nos afecte, no importa dónde estemos. Y eso hace que para los negocios sea una complejidad el poder maniobrar y hacer una planeación estratégica adecuada. En los años, si nosotros nos vamos a lo que es un poquito de historia, en los años 50, 60, en cualquier parte del mundo y en cualquier industria, una planeación estratégica era relativamente fácil de hacer. El promedio de vida de las empresas era más o menos 30 años y esto era porque las condiciones de mercado eran muy estables. Prácticamente todos los negocios se manejaban de manera local, eran muy pocas las empresas transnacionales y esto permitía que los líderes de mercado pudieran mantenerse como líderes de mercado durante mucho tiempo. De hecho, las planeaciones que se hacían podían llegar a ser hasta de 10 o 15 años sin que las modificaciones tuvieran que ser tan drásticas. Obviamente con el paso del tiempo hubo varios factores, empezando por también lo que es la parte de globalización y el hecho de que empezaron a haber más empresas que estuvieron incorporándose en nuevos mercados y que llegaban a tener ya una competencia de mayor nivel o del mismo nivel que ellos tenían. Esto hacía que obviamente las planeaciones se modificaran y entonces el hecho de ya tener mayores competidores de mejor nivel permitiera que tu planeación se recortara y podíamos hacer planeaciones de 5 o 10 años, aunque en estos años todavía era muy estable. Realmente el boom se da después de los años 90. ¿Por qué se da este boom? Porque justamente la tecnología avanza y para los que somos millennials o generación X, pues nos toca toda esa transición de lo que es el análogo a lo digital en toda nuestra vida. Y eso hace que la comunicación sea mucho más sencilla, que lográramos tener a nuestro alcance información de lo que pasa en todo el mundo de manera rápida y que nos permitiera como empresas tomar decisiones y ver tendencias de lo que estaba pasando a nivel global. Esto hace que ya empezáramos a competir no nada más con nuestro competidor natural o el competidor local, sino que ya tuviéramos que empezar a voltear a otros mercados, a otros países y que nos afectaban directamente a nosotros. Esto con el tiempo, obviamente, esto se ha ido acelerando. De los años 90 para acá, estos últimos 20, 30 años, ha sido una evolución sumamente rápida y los cambios han sido cada vez más rápidos. Y eso hace que las planeaciones estratégicas tradicionales ya no sean tan efectivas el día de hoy. Hoy puede cambiar cualquier cosa y cada vez los elementos que no controlamos son más. Y como decíamos al principio, hoy le pasa algo a China y automáticamente todos los mercados se colapsan. Hoy, sobre todo si estamos aquí en México, para los que estamos aquí en México, le pasa algo a Estados Unidos y todo colapsa. Y los que estamos en Centroamérica o Sudamérica, de igual manera, cualquier circunstancia económica, social o política directamente afecta a la economía de cualquiera de nuestros países. Es por eso que el crear una nueva manera de generar estas planeaciones y el identificar cómo podemos ser más flexibles a la hora de tomar decisiones es básica en nuestros días. La planeación estratégica tradicional tiene muchas
cosas muy buenas que sirvieron en esta economía que les comentaba, sobre todo del siglo pasado, pero que hoy se vuelve algo obsoleto. La manera de hacer una planeación estratégica tradicional es, y desgraciadamente hoy todavía muchas empresas lo hacen de esta manera, es un evento anual donde se identifican lo que son las fortalezas, el análisis del FODA de todo lo que es la empresa y las amenazas del mercado local y de nuestra industria. Hacemos un análisis de todos los resultados que se generaron el año anterior y generamos definición de actividades que nos permite ajustar lo bueno y lo malo que hicimos este año o cómo podemos ajustar cosas que nos permita tal vez, desgraciadamente, mantenernos en el mercado. Todas estas circunstancias que nos han salido de nuestro control hace que el objetivo de las empresas ya no nada más sea de crecimiento, sino que en muchas ocasiones, sobre todo para empresas pequeñas y medianas, logre ser un objetivo de supervivencia. Y eso hace que tengamos problemas desde el inicio, desde que estamos planeando nuestro año. Y por supuesto, el objetivo de una planeación estratégica tradicional es definir el presupuesto que vamos a tener el año siguiente, tanto de metas como de ingresos. Y por supuesto, los gastos y las inversiones que vamos a hacer en cada uno de los rubros que nos permitan llegar a estas metas. Pero la realidad es que hoy el mundo se mueve tan rápido que esto ya no funciona. Esta planeación estratégica es obsoleta por el simple hecho de que no podemos esperarnos a que pase un año para ver cómo nos fue, cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las cosas que logramos. Además de que la planeación estratégica busca verle el historial, cómo nos ha ido en los últimos años, hacer una métrica y poder basado en eso calcular un crecimiento que, por ejemplo, si este año crecimos un 4%, haciendo los ajustes y análisis de los años anteriores, podemos determinar, se determinaba, que podríamos crecer un 5 o un 6%, o por lo menos igualar un crecimiento del 4%. Esto obviamente como un ejemplo burdo y básico. Y esto ya no funciona. El año, por ejemplo, en el año 2015, si nosotros no estábamos abiertos a estar analizando las condiciones del mercado de manera constante, no hubiéramos percatado que en agosto, por ahí de agosto, septiembre del 2015, tuvimos un desajuste económico a nivel global y en México de manera local muy fuerte, donde se depreció la moneda, donde el dólar agarró ciertas fortalezas, hubo un ajuste en la parte de tasas de interés, y eso afectó drásticamente la manera de trabajar los negocios. Si nosotros esperáramos a que acabara el año, difícilmente hubiéramos podido ajustar. Hoy en día las empresas tienen que estar ajustando constantemente y eso es por lo cual la planeación estratégica tradicional ya no funciona y tenemos que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Las estrategias de negocios, desgraciadamente, nos están llevando a la muerte de empresas. Y es que los emprendedores tienen como objetivo simplemente salir al mercado. Cuando nosotros somos emprendedores y queremos salir y tener un producto y queremos generar nuestro propio negocio, nuestra mentalidad es simplemente qué vendo y a quién se lo vendo y buscar esa transacción económica. Las pymes, desgraciadamente, son las que son más golpeadas. Estas empresas pequeñas y medianas son las que son más golpeadas en los mercados internacionales. Y realmente sus objetivos plenamente es cómo supero la nómina, cómo logro que este año no tengo pérdidas y se vuelve un sentido de supervivencia. Y los corporativos prácticamente lo que buscan es mantener mercado. Cuando tú ya tienes un tamaño muy grande, tienes un mercado suficientemente sustentable para tu empresa, lo único que estás pensando en estos momentos, sobre todo de crisis económica, de inestabilidad, es cómo no perder. Y eso hace que justamente desde el principio que tú estás planeando tu año, si tú tienes unos objetivos tan básicos y tan bajos, vas a tener problemas. Es como el ejemplo que normalmente pongo, es como cuando estás en la universidad y buscas tener un examen y estás estudiando y te pones a estudiar para un 10. Pues cuando tú estudias para un 10 probablemente no llegues al 10, pero seguramente estarás muy cerca de poder sacar un 9, un 9.5. Pero si tú, por ejemplo, sabes que para pasar la materia solo requieres un 7, entonces estudias para el 7, es muy probable que repruebes la materia. ¿Por qué? Porque no estás echando todos los kilos, no estás metiendo toda la carne al asador para poder lograr que los objetivos macros se puedan dar.
Es el mismo desgaste el poner desde el principio una planeación o un objetivo ambicioso que poner un objetivo bajo, porque te genera el mismo desgaste, el mismo esfuerzo de generar soluciones para poder lograr identificar estos objetivos de 7 es el mismo desgaste para encontrar estas soluciones que podemos llegar a tener las soluciones para lograr el 10. Entonces, como les comentaba, si nosotros desde el principio manejamos una estrategia en donde nuestros objetivos son pobres, pues vamos a tener no nada más resultados pobres, sino que nos vamos a meter en problemáticas muy fuertes. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de hacer una estrategia, una planeación estratégica para nuestro año, es primero identificar cuál es nuestro potencial. Y algo bien importante, algo sumamente importante, es identificar que sí, existen demasiadas cosas hoy en día que no controlamos. Hay demasiadas cosas que nos ponen en riesgo para que nuestros objetivos como empresa no se lleven a cabo. La realidad es que como emprendedor, siempre cuando arrancamos tenemos que entender que todo va a jugar en nuestra contra. Y nuestro objetivo justamente es encontrar esos nuevos caminos que permitan que independientemente de esas circunstancias podamos lograr llegar a nuestros objetivos. Uno de los grandes problemas que tenemos, o estos son algunos ejemplos de problemas que siempre se tienen en las empresas y que hoy en día se van a magnificar. Estas circunstancias son, bueno, obviamente la disminución de ventas. Todas las empresas con las que trabajo y sobre todo cuando llegas a contratar una consultoría externa, por supuesto lo primero que tienen como problemática es vamos a tener tenemos un problema de ventas. Tenemos un problema de ventas y por lo tanto necesitamos una consultoría que nos ayude a acrecentarlas. El aumento de competencia es uno de los elementos que no podemos controlar, pero que por supuesto nos afecta de manera directa. Como lo dijimos al principio, hoy que estamos en un mundo global, por supuesto hay un tema en el cual la competencia se vuelve macro porque ya no estamos con el de enfrente. Podemos estar compitiendo con gente que está en China, que está en Argentina, en México, en cualquier otro país, sentado desde la sala de su casa y está compitiendo en nuestro mercado, no importa dónde nos encontremos. Eso obviamente es una circunstancia que ya no podemos controlar, pero que nos afecta directamente en nuestra industria y en nuestro mercado. La falta de capital, este es uno de los grandes problemas que sobre todo las pymes llegan a tener, que es el lograr tener ese flujo económico que me permite invertir en estas nuevas capacitaciones, en nuevos materiales, en nuevos equipos de trabajo que me permitan tener ese crecimiento. Y definitivamente eso es una de las cosas que a veces podemos controlar y a veces no podemos controlar. Hoy en día el crecimiento de elementos externos es mayor. Hoy, como ya lo platicamos, todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Y eso son elementos que difícilmente nos permiten o que son una de las barreras importantes para poder seguir creciendo como negocio. La crisis económica. Hay algo que siempre he dicho y a veces me critican mucho por eso, pero es que las crisis económicas son más mentales que reales. ¿Cómo funciona una crisis económica? La crisis económica o una recesión económica es la reducción de actividad económica de un país o del mundo. No es que desaparezca el dinero de la nada. O sea, hay miles y millones, hay más dinero en el mundo que billetes y monedas en el mundo. Esto quiere decir que no es necesariamente el hecho de que de repente de un día para otro el dinero no desaparezca. Pero si nosotros lo viéramos, por ejemplo, en un flujo de agua, una crisis económica empieza cuando alguien cierra una de las llaves. Y cuando normalmente esa llave se cierra y esa persona que cierra la llave es una persona que tiene una acumulación muy grande de capital o de agua en este ejemplo, hace que empiece a haber poco flujo de agua. Y eso hace que de repente la gente empiece a recibir muy poca agua y entonces cuando tienes poca agua, ¿qué haces? Pues automáticamente tú también empiezas a cerrar tus llaves y a cuidar ese flujo de agua. Es exactamente lo mismo que pasa en una crisis económica. No es que desaparezca, sino que a veces alguien que tiene una capacidad económica muy grande decide cerrar la llave por alguna circunstancia. Puede ser una cuestión política, puede ser una cuestión de estrategia, pero alguien en ese momento decide cerrar la llave. Y cuando una persona decide cerrar la llave, ¿qué es lo que sucede? Que como hay poco flujo económico, todos los que tienen capital menor a ese o que empiezan a mover y a generar estrategias para cuidar sus intereses. Y obviamente sus intereses son económicos en este caso.
Esto, en una crisis económica, lo peor que podemos hacer es cerrar las llaves, porque si nosotros cerramos llaves, automáticamente se deja de haber flujo. Si se acuerdan, en el 2008, a nivel mundial, hubo una crisis económica que obviamente nos pegó muy fuerte en México y en Latinoamérica, pero que se detonó en Estados Unidos. Y esa crisis económica lo que provocó es que justamente todas las monedas se devaluaran y que las tasas de interés se dispararan. Y eso fue justamente porque, al haber una problemática que se identificó en el ambiente inmobiliario, automáticamente el gobierno, para evitar una inflación, lo que hizo es retener el flujo y que no se estuviera tirando dinero a la basura. Y eso provocó esta crisis económica. ¿Y qué es lo que hicieron, por ejemplo, en México? ¿Qué fue la manera en que detonaron esta parte? Primero, cuidar obviamente las reservas. Siempre tenemos que cuidar lo que tenemos. No es nada más sacar dinero a lo demás. Pero lo que hicieron como gobierno es provocar que la gente invirtiera, que la gente generara ese flujo económico. Y fue donde ahí nació una de las iniciativas que hasta hoy existen, que se llaman el Buen Fin. En Estados Unidos existe como el Black Friday y en México hicieron una réplica. Y no fue una cuestión consumista, sino fue una manera de reactivar la economía en un momento de crisis importante. Si no hubiéramos tenido esta iniciativa y en un fin de semana provocar que la gente en un corto plazo, en un corto tiempo, generara flujo económico, entonces hubiéramos provocado que todos cerraran sus llaves de agua y entonces la crisis hubiera sido todavía mucho mayor. Por eso digo que a veces las crisis son mentales, porque si nosotros nos espantamos por las transiciones o por lo que los expertos a veces dicen, difícilmente vamos a hacer que la crisis sea cada vez mayor. Lo que tenemos que hacer es sí cuidar, pero sobre todo enfocarnos en qué es el dinero que yo ponga, cuánto me va a redituar. Y entonces se vuelve una cuestión de valor que vamos a ver más adelante. Y me dirán ustedes, sí, yo como empresa puedo gastar, está bien, pero ¿cómo hago que las otras personas que también están cuidando su dinero, pues también generen ese flujo hacia mí? Y es donde ahí justamente, a pesar de todas estas problemáticas y a pesar de todas estas circunstancias que no controlamos, donde la innovación juega un papel sumamente importante. Nosotros, cuando hacemos una planeación estratégica, les decía que la planeación estratégica tradicional era obsoleta. Y les voy a poner un ejemplo. Bueno, todos conocemos, por supuesto, el caso de lo que sucedió con Blockbuster. Pero vamos a ponernos no con lo que conocemos hoy de lo que sucedió, sino vamos a ponernos en las perspectivas o en el análisis que ellos tuvieron cuando se presentaron en esas circunstancias en el 2006-2007. Si nosotros hiciéramos una planeación estratégica tradicional de Blockbuster en el 2006, esto, de primera instancia, esto es lo que encontraríamos. Las fortalezas que tiene Blockbuster en el 2006 es, por supuesto, su marca. Si hacemos un análisis FODA, encontraremos que sus fortalezas fuertes son que tiene una marca potente, que tiene una presencia importante, que tiene una marca que es identificada a nivel nacional e internacional. Tiene, por supuesto, una cadena de tiendas físicas impresionantes, que eso lo hace tener también en ubicaciones estratégicas un posicionamiento del mercado y de la industria importante. Obviamente tiene el poder del negocio. Recordemos que decíamos que en los años, sobre todo en el siglo pasado, el que tenía el que era líder de mercado en esas circunstancias y con esas estrategias, difícilmente lo perdía. ¿Por qué? Porque tenía el poder del negocio, era el líder de mercado y la gente venía con él en primera instancia. Era la primera oportunidad o la primera opción cuando tomaban en cuenta lo que es el adquirir contenido. La calidad de las películas, por supuesto, todas las alianzas que ellos tenían con productoras y con distribuidoras permitía que ellos tuvieran siempre las primicias en las películas más novedosas, etc. El liderazgo en la industria, que ya comentamos, el poder de estar completamente cubierto en el poder competir con diferentes industrias, con diferentes empresas, porque era el líder. Entonces el líder en ese momento, la ley de la selva es la que dominaba la ley de los negocios. El que era más grande y más poderoso es el que podía dominar los mercados. Las oportunidades que ellos encontraron en ese momento y que de hecho
en ese momento ejecutaron fue no nada más vender películas o rentar películas, sino empezarse a meter con esta parte de los videojuegos, que era un tema importante en ese momento y que era el auge y que sobre todo los chavos les gustaba mucho y empezaba a haber un boom fuerte, a pesar de que empezó en los 90s, pero también siguió en los 2000s, de poder adquirir juegos en renta y no tener que comprar, ya que los juegos de video empezaban a tener un costo bastante amplio. Las otras oportunidades que identificaron fueron las ventas cruzadas, el poder vender más productos y poder tener ingresos a través de estos complementos que tenían al producto principal. La migración del Blu-ray, que bueno, en los años 90 vivieron lo que fue la migración de la beta al VHS y les funcionó perfectamente, y de hecho eso los permitió también el poder hacer esa migración, el poder volverse ese líder de mercado que conocemos. Y pues obviamente en ese momento la tendencia era hacia el Blu-ray, todavía la tecnología y el internet no era tan ávido, y pues obviamente era el paso lógico a seguir. La entrega a domicilio era otra de las oportunidades que podían llegar a tener, y la recompra de películas. No sé si se acuerdan que sobre todo a los finales de la vida de Blockbuster, tú podías llegar a revender películas que tú tenías en tu casa y que pues obviamente ya no ocupabas, y en vez de tenerlas en un stock en tu casa, pues podías comprar, te las podía comprar Blockbuster. Las debilidades: manejo poco efectivo del inventario. Tenía una problemática de este tipo de inventarios, sobre todo por este tema de las entregas tardías en cuanto a renta, y entonces a veces encontrabas películas y a veces no. La insatisfacción de los clientes por estas multas, justamente por estas cuestiones tardías, que hacía que eran las problemáticas más fuertes que tenía Blockbuster, el hecho de que la gente o decidía pues no volver a entregar la película, y que aunque se dispararan esas multas, o simplemente pues le molestaba tener que pagar esos cargos por tardarse horas o a veces por entregar las películas. La estructura pesada de administración de tiendas. Eso, pues, obviamente, como cuando tú eres una empresa muy grande y dependes de puntos de venta específicos y físicos, hace que tu movilidad sea muy pesada. Entonces, para poder administrar toda esa estructura, obviamente tu carga administrativa era muy alta y tus costos eran sumamente altos. Las amenazas que tenían: la primera era la piratería en ese momento, la venta de películas underground. Se empezaron a ver, sobre todo en temas de emprendedores, modelos de negocio que te permitían rentar películas en vending machines. Bueno, por supuesto, sobre todo cuando empezó HBO a generar este modelo de negocio, pues uno de los eventos que le generaba un poquito más de competencia era esta parte de los pay-per-views, esta parte de HBO con contenidos originales, que luego hizo una alianza y entonces lo sacaba en DVD a través de Blockbuster. Pero bueno, en general, estas empresas que empezaron a transmitir películas en televisión, tanto local como abierta, era también una de sus competencias fuertes. Y las empresas de video streaming, sin embargo, en ese momento, como les decía, la tecnología no era tan moderna y el video streaming era muy complicado. Tenías que bajar el archivo, tener un torrents y basado en eso poder generar los contenidos. Y no sé si se acuerdan muchos de ustedes, pero el bajar un torrents podía tardar toda la noche. Para poder ver una película o una serie tenías que dejar toda la noche cargándolo y hasta el día siguiente podías distribuirlo. Entonces no era tanto una amenaza, lo veían como una amenaza a futuro. Por supuesto ustedes dirán: oye, pero Netflix mató a Blockbuster. Y la realidad es que no. La realidad es que las decisiones que tuvieron Blockbuster internas provocaron que su caída fuera de este tamaño y que hoy no existe un Blockbuster y nadie quiere invertir en una tienda de Blockbuster. La realidad es que ellos, las tomas de decisiones, y lo vemos fríamente, en ese momento, dada este análisis del mercado, este análisis de la prensa, de la empresa, nos podemos dar cuenta que el análisis fue correcto. Nadie hubiera pensado que hubiera habido una disrupción. Y si se acuerdan, no fue hasta el 2007 o finales de 2007 o 2008 donde realmente hubo un boom en temas de streaming con lo que fue Netflix. Y esto fue gracias a la tecnología de Apple, porque no se sabe en esta historia, muchos de ustedes seguramente, pero lo que hizo que Netflix diera ese paso de calidad como una empresa transnacional fue la alianza que hizo con Apple para la transmisión de películas a través de la nueva tableta que estaba sacando Apple, que era obviamente la iPad 1.
Ellos tenían desarrollado esa aplicación desde antes, pero todo el mundo le decía y era real. Tú no te ibas a estar sentado en una computadora viendo una película o viendo muchas películas, podrás aventarte una, pero no todas, viendo en tu computadora y sin poder hacerlo. Y los celulares que a pesar de que ya estaban empezando a funcionar mucho lo que son los smartphones, realmente la pantalla era muy pequeña, entonces no te ibas a poner a ver una película en ese momento con la mentalidad del 2007 a hacerlo, hasta que Steve Jobs vio una oportunidad porque estaba generando su tableta y necesitaba funcionalidades para esa tableta para que fuera atractiva, y una de esas funcionalidades que encontró fue la aplicación de Netflix. Gracias a esa alianza es que Netflix es lo que es ahora, porque si no hubiera habido esa alianza, también estaríamos hablando de un caso de fracaso en Netflix. Como ven, si nosotros hiciéramos un análisis tradicional, lo único que estamos viendo es cuál ha sido la tendencia, qué nos funcionó anteriormente y qué podemos a través de nuestra historia y nuestra experiencia poder detonar el año siguiente. Pero cuando nosotros metemos un concepto de innovación, tenemos que entender que innovar es, tienes que ver al futuro. Por supuesto, lo de atrás es una buena referencia. Tienes que, obviamente, tu historia es importante, pero hoy en día el que está liderando los mercados es el que está proyectando su futuro y atrayendo ese futuro al presente. Y para eso existe la innovación. Y muchas veces hay una confusión enorme en temas de innovación, en qué significa innovación y cómo la puedo aterrizar. Y es por eso que traigo esta definición, que es la innovación empresarial, es la capacidad de desarrollar soluciones de alto impacto que logren aumentar nuestro valor de mercado. No quiero que se la aprendan de memoria, lo único que me interesa sobre todo que se enfoquen es en dos elementos. La capacidad de desarrollar soluciones de alto impacto. ¿Qué quiere decir esto? No nada más es ver cómo me mantengo, y hablábamos al principio de los objetivos de las estrategias, tanto de emprendedores, pequeñas empresas y de corporativos, donde lo que buscamos es mantenimiento, que lo que tenga no se pierda. Y entonces automáticamente podemos encontrar soluciones que nos permitan eso, pero eso no lo hace una solución de alto impacto. La innovación lo que te permite es arriesgarte, más bien promover que busques algo más grande, que no nada más busques el mantenimiento, sino que a pesar de todas las circunstancias, busques crecer y generar alto impacto. Cuando nosotros buscamos soluciones de alto impacto, nuestro objetivo tiene que ser que nuestra empresa mejore su valor en el mercado, que es el segundo elemento. Que nosotros, cuando una competencia llegue y el comprador o el cliente tenga que tomar una decisión entre mi competencia y yo, el valor de mi marca, el valor de mi empresa y de mi servicio y de propuesta de valor sea tan grande que no haya pregunta alguna, que independientemente que el producto sea el mismo, nuestro valor de mercado sea suficientemente grande como para que me elija a mí en lugar de la competencia. Y entonces, ¿cómo podemos empezar? Ya vimos que es importante innovar, ya vimos que la planeación estratégica es obsoleta si lo hacemos de manera tradicional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para arrancar y hacer las cosas distintas? Primero, esto es lo más importante. Recordar cuál es nuestro propósito. Si tú empezaste tu empresa como emprendedor, seguramente al principio tuviste bastantes detonantes que te hicieron generar tu propio negocio. Uno puede ser obviamente el hecho de tener mejor economía. Uno de los grandes motivos o propósitos que tenemos como emprendedores y como empresarios es que tanto uno como persona como nuestra familia tenga una mejor calidad de vida. Y la otra es que si tú estás metiéndote en un mercado y tienes una solución fuerte, algo que tenemos que cambiar muchísimo en nuestra mentalidad, sobre todo en Latinoamérica, estamos acostumbrados a que no nos creemos que podemos ser los mejores. No creemos que seamos capaces de competir con los más grandes y seguimos aplaudiendo lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa y pensando que está lejos de nosotros. Y por supuesto, si nosotros pensamos que nuestro propósito jamás va a ser lograr pegarle a esos monstruos, tendrás toda la razón, porque si no lo sueñas, no lo vas a crear. Lo primero que tenemos que hacer es redefinir nuestro propósito como empresario, redefinir el propósito de nuestra empresa y entender que no nada más es una cuestión económica, sino que tienes que solucionar, tienes que impactar a gente, tienes que transformarle la realidad a un mercado, a una industria o a ciertos clientes para que entonces tu valor sea suficientemente alto y que, como por ahí dice un consultor, un influencer en redes sociales, no se te olvide rápido. No nada más como empresario, sino como empresa. Que sea pensando en que tu empresa tiene que trascender tiempos y generaciones.
Y para eso el primer momento es el día de hoy. Y muchos de ustedes me dirán, oye, estás loco, la neta es que ve las circunstancias y no es posible estar soñando. Por supuesto, y ya se los dije, si tú sigues pensando en que solamente puedes sacar un 7 y te pones a preparar para el 7, te puedo apostar que si llegas al 7 será un milagro. Pero si tú te pones a trabajar desde ahorita y te crees capaz de que tu empresa y tu emprendimiento pueda realmente competir con los más grandes, entonces lo único que vamos a hacer es buscar esas soluciones y esos caminos que nos permitan llegar a ese momento. No te estoy diciendo que va a ser el primer año, no te voy a decir que va a ser fácil, pero definitivamente si desde el principio defines adecuadamente tu propósito, esto te va a permitir pasar por las barreras más importantes o más complicadas que puedas tener en tu vida y en tus actividades de negocio. Lo primero que tienes que hacer para cambiar tu planeación estratégica es redefine tu propósito como empresa. Basado en eso, entonces les voy a poner un ejemplo. Nosotros, ustedes conocen obviamente Starbucks, todo el mundo lo conocemos y a nivel internacional es una empresa líder. Pero ¿qué lo hace una empresa líder? Y muchos pensarán que pues venden café, pero la realidad es que no nada más venden café. Todo lo que ellos hacen, la estrategia que generan, todos los resultados y soluciones que generan, es basado en su propósito, que es esta misión, llamada misión tradicionalmente también. ¿Y cuál es ese propósito de Starbucks o cuál es esa misión de Starbucks que define completamente todo lo que hace? La misión de Starbucks y este propósito de Starbucks es muy sencillo. Ellos tienen como objetivo convertirse en el tercer espacio del ser humano, donde el primer espacio es tu casa, el segundo espacio es tu trabajo y después de esos dos espacios naturales del ser humano, el tercero es Starbucks. ¿Y qué creen? Que todas sus decisiones, cuando tienen que tomar una decisión, cuando tienen una encrucijada que tengan que realmente ponerse a trabajar sobre soluciones y sobre estrategias, lo primero que se preguntan es, ¿suma o no con esta misión y con este propósito que tenemos? Ellos no venden café, te crean toda una experiencia y generan todo un ambiente para que tú te sientas tan a gusto como esta chava que vemos en la imagen, de estar mucho tiempo en ese lugar. Y creo que tiene una lógica. Si nosotros pasamos mucho tiempo en un lugar, automáticamente terminamos consumiendo algo. Se vuelve algo inherente, se vuelve una consecuencia de... Ellos no están enfocados a vender más, a que tengas más productos, a que tengas mayores variedades. No. Su objetivo es que a través de esos productos, esas variedades, esas sillas, esos sillones, el internet, la música, el olor, todos esos elementos provoquen que tú estés tan a gusto, que estés mucho tiempo en ese lugar, que te sientas como en casa sin estar en casa, que puedes trabajar más cómodo y mejor que en la oficina y que pases mucho tiempo ahí, que se vuelva tu tercer espacio. Y tan lo han logrado que muchos de ustedes seguramente han dicho, oye, nos vemos, vamos a tomarnos un café, te veo en el Starbucks tal. O sea, la primera referencia que tenemos para ver amigos, para buscar negocios, para ponernos hasta como referencia, siempre ya hoy en día se vuelve un Starbucks. Y no tiene el mejor café, y no tiene el mejor producto, y es carísimo. Pero nadie se queja de ello. ¿Por qué? Porque están a gusto y porque su objetivo y su propósito no es venderte café, no es venderte panecillos, es crear para ti el mejor espacio posible y que por consecuencia tú consumas lo que ellos venden. Porque obviamente, técnicamente, ellos viven de las ventas, pero no es su propósito. Pareciera algo ridículo, pareciera algo muy romántico, pero cuando tú logras tener tu propósito, no importa las herramientas, los modelos de negocio, los productos, todo puede cambiar, pero tu propósito nunca cambia, es tu razón de ser. Si tú identificas tu razón de ser como empresario, tu razón de ser como emprendedor y tu razón de ser como empresa, automáticamente la toma de decisiones va a ser mucho más sencilla. Si tú cambias tu razón de ser, entonces obviamente tus objetivos cambian. Y cuando tú haces una planeación estratégica, entonces empiezas a ver las cosas distintas. Cuando tú tienes claro ese propósito, te olvidas de todo lo que no controlas y te enfocas en lo que controlas. Y entonces los emprendedores empiezan a identificar que lo que tienen que hacer es generar disrupción. Las pymes y lo que son las pequeñas y las medianas empresas entienden que su objetivo es crecer, generar, volverse un corporativo, volverse alguien trascendente para poder impactar y que ese propósito pueda llegar a más personas.
Hoy en día, sobre todo, cuando estamos hablando de generaciones, de millennials y millennials y todo esto, ellos se enamoran más de un propósito que de una marca. Y si tú logras identificar perfectamente tu propósito, entonces la toma de decisiones de tus objetivos cambia drásticamente. Y entonces tu emoción cambia. Y no importa las barreras que tengas, vas a salir adelante y lo vas a lograr. Y los corporativos empiezan a identificar esta innovación o a definir estas metas como la diversificación de modelos de negocio, encontrar nuevos mercados en otros países y entonces empezar a crear que este propósito llegue a más personas. Si se fijan, en los tres implica generar más impacto en más personas a ciertos niveles y en diferentes etapas, pero se vuelve un objetivo de crecimiento. No de mantenimiento, no nada más de salir al mercado por salir y no de supervivencia, sino de crecimiento total, porque tu propósito es impactar a más personas, no nada más ganar dinero. Y por consecuencia, si tú impactas a más personas, automáticamente el dinero te persigue. ¿Qué necesita tu empresa hoy? Por supuesto, hay cosas que tienes que ajustar. Tenemos que analizar lo que está pasando hoy. Por supuesto, tienes que tener un FODA, tenemos que ver el historial que tuviste anteriormente y tienes que encontrar soluciones para mejorar lo que ya estás haciendo y en lo que eres experto. Tienes que ajustar y perfeccionar tu modelo de negocio actual. Esa es la primicia. Sin embargo, también tienes que proyectarte dónde quieres estar. Y basado en esa proyección, en ese objetivo ambicioso que tenemos, entonces tienes que estudiar esas tendencias, descubrir esos modelos de negocio nuevos, identificar nuevos mercados que te permiten gestionar esa transformación de tu presente al futuro que tanto sueñas. En una planeación estratégica moderna y con tintes de innovación, lo que debes de hacer es atraer el futuro al presente, no que tu pasado defina tu presente. Cuando nosotros estamos hablando de mejorar nuestro presente y perfeccionar lo que ya tenemos, entonces estamos hablando de una mejora continua. Cuando nosotros estamos hablando de atraer ese futuro al presente, de crear esas tendencias, de encontrar esos caminos que nos hagan de manera más efectiva y más rápida el encontrar eso ideal que buscamos, entonces ahí es donde la innovación se vuelve una herramienta importante para nosotros. El enfoque de la innovación es importante y el enfoque de la estrategia tiene que estar ligada, el enfoque de la innovación tiene que estar ligado a la estrategia. La innovación es la herramienta más poderosa que tienen las empresas, pero sin estrategia no funciona. Y hay tres enfoques en los cuales tenemos que tener claros. Sobre todo en Latinoamérica somos buenísimos en la primera columna, el enfoque funcional. El poder trabajar con gran calidad y con el menor precio posible es algo que nos identifica muchísimo en México y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque somos muy buenos con lo que hacemos. Con pocos recursos estamos acostumbrados a estar en crisis, estamos acostumbrados a estar con pocos recursos y con esos recursos logramos funcionamientos importantes. Está padrísimo y qué bueno. Pero este enfoque ya no es suficiente. A este enfoque de generar calidad y precio en nuestras estrategias y nuestros productos, tenemos que agregarle un elemento más, que es generar también experiencias a nuestro cliente. Hoy, nos guste o no, el que el cliente se sienta bien, el que el cliente tenga una mejor experiencia, el que tú a través de tu oferta puedas detonarle emociones y experiencias, hace que tenga una afinidad contigo mayor y que sin importar lo que pasa con el producto, pueda seguir trabajando contigo. Tenemos un ejemplo que acaba de pasar hace días, que es la presentación de Tesla, de la Cybertruck. La presentación fue un fiasco, porque uno de los elementos más importantes, estaban vendiendo una camioneta que era completamente, bueno, decía que podía pasar, creo que era contra, ¿cómo decía? Contra zombies, que cualquier cosa que no, puede estar ahí adentro y no te iba a pasar absolutamente nada, podía pasar un holocausto y no te iba a pasar nada en la camioneta y de repente le avientan una piedra y se truena el vidrio. En cualquier otra circunstancia eso hubiera hecho caer las acciones de Tesla. Pero es tal las emociones que genera, la experiencia que tiene y sobre todo la tercera, que es el enfoque simbólico, lo que representa la marca Tesla, que en lugar de que esto se cayera, el resultado de una presentación fallida, porque aparte lo manejó muy bien Elon Musk, fue 146,000 órdenes de compra para esa camioneta.
Imagínense, fue tan importante la parte de experiencia, emociones y mensaje y reputación y sentido de pertenencia que tenía el mercado a Tesla, que les importó un comino la calidad y el precio, porque saben perfectamente que ese error en cuestión de días, eso queda modificado y que el día que yo tenga mi camioneta, ese error no lo va a tener. Esa es la seguridad que tiene el mercado de una marca como Tesla. Y es ahí donde tenemos que empezar a jugar. Si nosotros generamos emociones y experiencias, si nosotros tenemos mensajes adecuados de nuestra marca, de nuestra reputación y generamos un sentido de pertenencia a nuestro mercado, automáticamente tenemos un 80% de posibilidades de tener éxito en todo lo que hagamos. Pero si seguimos con una estrategia de cómo puedo tener mejor calidad y bajar el precio y me estoy peleando con mis competencias para ver quién tiene el mejor precio, automáticamente lo único que vamos a provocar es canibalizar el mercado y que ciertas empresas mueran, incluyendo la tuya. Porque va a llegar un momento que no vas a poder bajar el precio más, o que vas a tener que correr gente, o que vas a tener que bajar la calidad de tu producto y automáticamente eso te va a hacer perder ventas. Si nosotros enfocamos, y esa es una de las innovaciones más importantes para el 2020, en migrar también, aparte de lo que ya somos expertos, recuerden la gráfica anterior, perfeccionar lo que ya tenemos, somos expertos en calidad de precio, no lo soltemos, pero generamos también, nos enfocamos en el cliente y mejoramos esta experiencia y generamos esa emoción que detone que él tenga un sentido de pertenencia con nosotros, generar estas comunidades que estén a favor de mí. No nada más vamos a tener clientes, vamos a tener promotores y esos promotores nos van a traer más negocio a la empresa. Hoy el enfoque de la estrategia tiene que ser cómo puedo aumentar el valor de mi mercado para que el sentido de pertenencia de mi mercado sea mucho mayor a mí que a mi competencia, no cómo puedo vender más productos que mi competencia. Ahora, ¿realmente conoces a tu cliente? Porque ya hablamos de que tenemos que tener un propósito, ya hablamos de que tenemos que cambiar nuestro enfoque de estrategia, que tenemos que perfeccionar lo que tenemos hoy, tener una proyección futurista y atraer ese futuro para acá, y que los enfoques tienen que ser también de experiencia y de valor. Pero ¿cómo podemos detonar valor a alguien que no conocemos? Algo bien importante es que tradicionalmente también, cuando hacemos un análisis de mercado, nos encontramos con que los análisis de mercado son muy generales, entonces nos enfocamos solamente en elementos de cuestión de geografía, en cuestión de niveles socioeconómicos, edades, sexos, etc. Pero hay un elemento que no estamos metiendo y es justamente a qué le da valor esa persona, no nada más conmigo. ¿Qué consume? ¿Cuáles son los mensajes que mayor impacto le dan? Si yo no puedo identificar qué es lo que le hace generar esa emoción o qué le genera ese sentido de pertenencia, jamás voy a traer ese sentido de pertenencia y esa emoción hacia mí. Tenemos que tener análisis mucho más puntuales de los intereses que tiene nuestro mercado. Si nosotros logramos identificar esos intereses, automáticamente vamos a hacer estrategias más efectivas para que esos mensajes que lo impactan también los demos nosotros y automáticamente nos tengan en su preferencia. Conocer más a profundidad y de manera más personal a nuestro cliente es un elemento vital para que nuestros objetivos logren tener su impacto. Decíamos hace ratito que Tesla, a pesar de los errores, tuvo un buen impacto. Y lo mismo pasa con una crisis económica o con una recesión económica. Cuando no es que la gente no gaste, sino que cuida en qué gasta y enfoca sus gastos en cuestiones a las que le da más valor, lo que es más importante para nosotros. Entonces, tenemos que lograr que independientemente de la economía y estos elementos que son externos y que no controlamos, podamos detonar que nuestro cliente nos considere tan valiosos que invierta en nosotros constantemente, sin importar lo que pasa alrededor. Ahora, uno de los grandes errores que tenemos es la parte de tecnología. ¿Es importante meter tecnología? Sí. ¿Es importante tener esta migración a la era digital? Sí. Pero no toda tecnología es innovación. Y la tecnología no sirve de nada si no tenemos una estrategia que lo genere. No nada más es invertir y gastar dinero en tener la mejor tecnología del mundo. De nada sirve tener el mejor Ferrari si vives en la sierra.
Tenerlo guardado no te va a generar absolutamente nada. Tenemos sí que cuidar nuestro dinero, pero saber dónde identificamos que cada peso que nos da tengamos un retorno de inversión importante y que nos genere impacto para nuestros resultados que buscamos. ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que identificar cuál es la tecnología que más potencializa mi estrategia. Una vez que ya tengo mis objetivos, una vez que ya traje ese futuro al presente, que ya tengo identificado a mi cliente, que ya sé cuáles son los mensajes que lo detonan y que ya puedo saber cuáles son los pasos a seguir, entonces tenemos que identificar cuál es la tecnología que más se adapta a esas necesidades que tenemos como empresa para poder detonar ese objetivo. Hoy existe la cuarta transformación tecnológica, esta nueva cuarta revolución tecnológica, y está basada mucho en estos elementos que les estoy presentando. La primera, bueno, no es la primera, sino es un círculo, como lo ven, es un ciclo, en la cual tenemos un buffet de opciones en las cuales podemos migrar. Una que no importa qué tamaño tengas y que ya es un must, una obligación, es justamente el estar en la nube. El poder tener toda la información al alcance de tu celular, el que estés con un cliente y que no tengas que irte a la oficina para tomar una decisión y que puedas tener al día y en el momento adecuado el poder de la información es básico. Ya no existen sistemas cerrados, son muy pocos y son para industrias muy puntuales. Pero tienes que tener también la posibilidad de tener cierta información abierta y la nube te permite tener ese acceso. Y existen muchísimas herramientas, empezando por el clásico Dropbox, tenemos a Google, tenemos también en Apple que tienen su cloud. Hay demasiadas opciones que tienes para poder tener información en la nube. La segunda, ciberseguridad. Esto es algo en las que las empresas no están invirtiendo tanto y que es básico. Si tú manejas bases de datos, si tú manejas información de tus clientes, automáticamente tienes que cuidarlo. Hoy la ciberseguridad es un problema muy drástico. Acabamos de tener también un problema, por ejemplo, en Pemex, en México, donde por no haber invertido en ciberseguridad, por no haber reinvertido en los procesos de ciberseguridad, estamos en riesgo, o estuvimos en riesgo, porque no sé si todavía ya lo resolvieron, de tener escasez de petróleo no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque se metieron los hackers y destrozaron todo lo que estaba ahí. Es básico tener ya ciberseguridad sin importar el tamaño que tengas. Si tú eres emprendedor y estás generando una app, tienes que tener ese cuidado de poder trabajar con estos sistemas de seguridad. Los robots autónomos, sobre todo, a ver, no pensemos en robots autónomos como si estuviéramos hablando ya de Terminator o estas películas futuristas, pero sí ya si tú sobre todo estás en una industria, en la parte industrial y que generas cuestiones de fabricación, ya hay muchos modelos que pueden trabajar a tu favor. Tienes que analizarlos. Obviamente esos tal vez tienen una inversión mucho más alta, pero tienes que identificar cuál es el retorno de inversión que te puedan detonar en el corto plazo. A veces el que parezca que gastemos no necesariamente es gastar, sino si lo hacemos de manera inteligente. Integración de sistemas. Esto es también muy importante, el que todo tu sistema de contabilidad, tu EPR, tu CRM, todo se hable entre sí y que no tengas que estar ajustando o modificando o saliéndote del sistema para poder integrar esos sistemas. Entonces es importante, a veces incluso llega a ser tan importante como el poder incluso estar dentro de los sistemas de tu cliente para poder identificar sus necesidades incluso antes de que tú recibas la llamada. Hay muchos sistemas y hay muchos desarrollos trabajando en esta parte y muchos de ellos de emprendedores que no son tan caros. Realidad aumentada, bueno, obviamente hay ciertas industrias que lo pueden explotar más que otros, donde se está enfocando muchísimo. Obviamente la parte de videojuegos es básico, pero también estamos ya a nivel de negocios, sobre todo en la industria inmobiliaria, se está ocupando mucho la realidad aumentada y virtual para poder hacer visitas guiadas, digitales, virtuales, para poder trabajar e incluso analizar ambientes de posibles trabajos que se están haciendo. Entonces es una herramienta muy, muy buena. Trabajos de simulación y fabricación aditiva, Internet de las cosas y Big Data. Internet de las cosas, pues prácticamente ya lo conocemos, es el cómo integrar todo lo con lo que vivimos al Internet y que pueda estar en comunicación completa. Sobre todo en cuestiones de líneas blancas, refrigeradores,
y toda esa parte de la casa. Bueno, obviamente los asistentes virtuales que están ahorita empezando a ser de moda, la fabricación aditiva y la simulación, es toda esta parte también mezclada con realidad aumentada, y la fabricación aditiva con los temas de impresión 3D y todo este tipo de nuevas fabricaciones de modelaje que nos permite también reducir costos. Y sobre todo, por ejemplo, en la industria del calzado conozco bastantes, bueno, sobre todo una empresa que está trabajando mucho en la fabricación aditiva. Y la Big Data y el análisis. Decíamos hace ratito que es importante conocer a nuestro cliente. Si no tenemos claro la información, si no analizamos todo lo que pasa y todo lo que el cliente nos está dando y no lo asimilamos, automáticamente estamos fuera de mercado. El cliente todo el tiempo, a pesar de que tengas una tienda, desde que entra te da información. El hecho de cómo se mueve en tu tienda te dice cuál es el flujo que tiene y que deberes de tener. Te puede generar el trabajo de cómo acomodar incluso tus productos si tenemos una buena análisis de métricas. Obviamente la información que puedas generar de las compras, recompras, usos, desusos de tus productos, por supuesto son vitales y son tradicionales, pero la Big Data te genera justamente el identificar a qué le da valor el cliente y cómo puedo detonar esos mensajes de poder que me genere ese sentido de pertenencia. De las cosas últimas que vamos a platicar el día de hoy es esto. Ya tenemos una estrategia, ahora hay que ejecutar. El 50% de las estrategias fracasan por la ejecución. Y les decía que una de las problemáticas que tienen, sobre todo las estrategias tradicionales o las planeaciones estratégicas, es que se esperan un año. Tenemos que estar revisando constantemente la ejecución y hacer los ajustes necesarios todo momento, en cada mes, cada 15 días, dependiendo de tu mercado. Si estás metido en tecnología, prácticamente es cada semana. Tenemos que analizar constantemente lo que está pasando y tener un cuidado minucioso de esa ejecución. No nada más sirve planear, tenemos que cuidar y medir absolutamente todo lo que está pasando, porque lo que no se mide no se puede mejorar. La ejecución es prácticamente el 80% del éxito de una estrategia. Tenemos que aprender a dar seguimientos, tenemos que aprender a hacer métricas, tenemos que aprender a hacer ajustes precisos y oportunos cuando son necesarios. Si nosotros logramos tener un equilibrio adecuado entre esta estrategia de alto poder con una ejecución eficiente, automáticamente nuestros resultados serán mucho mayores. Suena muy sencillo, pero las fórmulas son básicas. Haz un objetivo claro, ejecuta las acciones puntuales para lograr ese objetivo. Y si tienes dificultades en el camino, ajusta, pero no pierdas ese propósito, no pierdas ese objetivo. Puede cambiar el camino, pero no puede cambiar la meta. Y justamente la meta es lograr que tengas un mayor impacto, que aumentes el valor de tu mercado y que la gente tenga una percepción mucho más grande y poderosa de lo que tú estás logrando. En un momento donde existen muchas variables que no controlas, enfocarte en las variables que sí controlas y potencializarlas es lo que debes de estar haciendo. Es importantísimo esto. Ya vimos que hay demasiadas cosas que no controlas, pero lo que sí controlas es cómo te manejas. Lo que sí controlas es cómo tomas decisiones. Lo que sí controlas es cuáles son los objetivos que tú tienes. Si tú ya tienes una empresa o eres gerente de un corporativo o eres CEO en un corporativo, no pierdas esa esencia que tuviste cuando eras emprendedor. Ese intento de cambiar el mundo, ese intento de cambiar tu realidad, de transformarla. No pierdas esa esencia y busca los caminos necesarios para lograrla. No hay pretexto para no lograrla. Mucho tiene que ver con la actitud y, como ya dijimos, generar una buena estrategia y, sobre todo, ensuciarte las manos, enfocarte en la ejecución. Si nosotros ocupamos esas tres variables, tener esa actitud y ese propósito que tenemos, generar una buena estrategia y cuidar perfectamente la ejecución de esa estrategia, hacer las modificaciones adecuadas, les puedo asegurar que están estudiando y trabajando para un 10. Igual no llegan al 10, pero seguro más que un 7, les firmo que van a tener. Si ustedes tenían como objetivo el 2020 ver cómo sobrevivían, cambien su enfoque y automáticamente cambiarán sus resultados. Espero que este webinar les haya sido de gran ayuda. Por favor, en mis redes sociales voy a estar estoy muy preocupado de verdad por la parte de planeación estratégica de las empresas para el 2020. Estoy muy preocupado porque
uno de los propósitos que yo tengo a dedicarme a lo que yo me dedico es ayudar a las empresas a que crezcan. No importa su tamaño, pero que crezcan, que den el siguiente paso. Porque creo fervientemente que no importa en qué país estés, no importa en qué lugar estés, si una empresa crece, automáticamente sus empleados, obviamente su dueño y sus empleados tienen una mejor calidad de vida. Y si logramos tener que los empleados tengan una mejor calidad de vida, automáticamente las familias de nuestros empleados y nuestros equipos van a tener una mejor calidad de vida. Y entonces van a tener mejor educación sus hijos. Y si los hijos tienen una mejor educación, automáticamente en una cadena de valor, vamos a lograr que la siguiente generación sea mucho mejor que esta. Y entonces vamos a cambiar el mundo. Voy a estar trabajando mucho en mi Twitter, en YouTube en las próximas semanas, en mi podcast que es Mentes Disruptivas, en trabajar temas importantes para darte herramientas que te permitan generar mejores estrategias para el año que entra. También ya estás adentro de una plataforma que se llama Wimos, donde tenemos diseñado un curso que te permite tener una metodología que te ayude justamente a mejorar estas estrategias, a desarrollar estas soluciones de alto impacto. Todo lo que hago y todo lo que tenemos y junto con nuestros amigos de Wimos que estamos desarrollando de manera tecnológica y multimedia está hecho para que tú no tengas mayor pretexto y que tengas todo lo que necesitas para poder generar un mejor 2020. ¿Sale? Espero que les haya gustado y como siempre digo en mis conferencias, si les gustó, recomiéndenme. Si no les gustó, quédense callados que no les cuesta. Saludos y que tengan un buen día.